daros las gracias por haber venido esta tarde aquí para que pasemos todos juntos un ratito agradable, espero. Y nada, como ya veis, me llamo Estefanía, soy psicóloga, estudié en esta misma facultad y después me especialicé con 2 másteres en psicología clínica, con lo cual creo que está clara mi vocación del trabajo junto al paciente, de tú a tú y de cara a cara. Lo que hoy vamos a ver es una pequeña charla en la que me gustaría daros algunas pautas que os vayan a servir para comunicaros mejor con los demás, ya sea con vuestra pareja, con familiares, con amigos, etc. Todos sabemos que la comunicación es súper importante para evitar conflictos, como pone aquí, y para evitar malentendidos. Entonces, dentro de la consulta lo que vemos muchas veces son personas que tienen ciertas carencias en habilidades sociales. Y la comunicación, el saber comunicar, el saber expresarnos y el saber cómo decir algunas cosas forman parte, evidentemente, de esa habilidad social. Entonces, como vemos que son cositas que en principio son sencillas de aprender, pero que hay mucha gente que no lo tiene muy claro, que no sabe muy bien cómo reaccionar ante ciertas situaciones, hemos visto interesante utilizar este tema para dar una de nuestras charlas que, como ya sabéis, venimos dando todos los jueves, ¿vale? Así que, bueno, me gustaría preguntaros primero qué es lo que esperáis encontrar de esta charla, qué os gustaría llevaros de este ratito que vamos a pasar juntos. ¿Qué esperáis que vamos a ver hoy? Aprender experiencias. Aprender experiencias. ¿En qué sentido? ¿A qué te refieres? Yo, por ejemplo, las 2 charlas anteriores sí. He aprendido muchísimo. Vale, de aquí también quieres aprender, ¿no? Dentro de la comunicación, para aprender. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué se te ocurre a ti, por ejemplo? ¿Qué esperas? Pues, por ejemplo, el comunicar es muy importante para un montón de cosas, para enseñar y aprender también. Y me gustaría también no solo poner hincapié en cómo comunicar en el que está emitiendo el mensaje, sino también el que está recibiendo. Porque si no tenemos en cuenta a lo mejor su estado educativo o lo que sea, a lo mejor no nos está entendiendo. Aparte de saber dar esos mensajes, también saber recibirlos, ¿no? Sí. Eso lo vamos a ver y en un tema controvertido, ¿no? Entre comillas, que a todos nos cueste. Ahora vamos a ver lo que es. Os cuento un poquito qué es lo que vamos a ver, cuáles son los puntos, ¿vale? Primero vamos a hablar de la diferencia entre escuchar y oír, que eso lo decimos muchas veces, no es lo mismo escuchar que oír, y vamos a ver por qué es diferente y qué actitud es la que debemos de tomar para estar escuchando realmente a la otra persona, que la otra persona se sienta comprendida por nosotros. Después vamos a ver un punto muy importante que lo que genera es una degradación tremenda de la comunicación y es la verdad o el querer tener razón. ¿Cuántas veces nos ha pasado, ¿no? El estar con una persona que parece que siempre quiere tener la razón, o incluso nosotros, que nos ponemos a lo mejor muy cabezones en un tema y de ahí no salimos? Eso lo que genera es que la comunicación se corte y que no vaya hacia adelante. También hablaremos de la asertividad, que en psicología es una palabra muy habitual, pero que fuera de este campo hay veces que no sabemos lo que significa, ¿vale? Y lo veremos. Os hablaré de una técnica que se llama la técnica del sándwich, que ahora veremos lo que es, y hablaremos de las críticas. Primero, cómo podemos criticar al otro de forma que no se lo tome tan a mal, ¿no? Porque muchas veces vemos que hay cosas que nos sientan mal o que no nos gustan o que nos gustaría que la otra persona cambiara, pero cuando se lo decimos las cosas salen mucho peor a veces. Porque en lugar de cambiar, lo que hace es que o aumenta o se enfadan con nosotros. Entonces vamos a aprender a cómo realizar críticas de forma constructiva, ¿vale? De forma que nos sea más fácil conseguir ese objetivo, ese cambio de conducta. Y después también veremos, aparte de cómo criticar, cómo recibir las críticas. Porque muchas veces, igual que el otro, nosotros también nos sentimos atacados. Entonces vamos a intentar desarrollar un pelín esa empatía para entender por qué el otro nos está pidiendo que cambiemos algo de nosotros mismos, ¿vale? Con lo cual, ¿comenzamos entonces? Sí. Vale. Yo os quisiera hacer unas preguntas, ¿vale? A ver si os animáis y lo hacemos entre todos. ¿Por qué creéis que es importante comunicarse bien con los demás? ¿Qué pasa cuando no nos comunicamos correctamente? Hay malentendidos. Malentendidos, ¿qué más puede pasar? Conflictos y aparte de cosas así tan malas, evidentes, ¿qué puede pasar si no nos comunicamos? Pues que no nos entiendan. Que no nos entiendan. No conseguir el objetivo. Exacto, no conseguir un objetivo en concreto, o incluso ¿qué puede pasar? Puede no pasar nada. ¿A qué me refiero? Que si no nos comunicamos correctamente, si no nos entendemos, si no sabemos lo que nos están diciendo y nadie nos entiende, al final lo que se provoca es que esa interacción no existe si no nos comunicamos bien.
¿Y qué ocurre cuando dos personas no se entienden? Cuando estamos hablando y no nos entendemos, podemos tener a lo mejor una mala imagen del otro simplemente porque no le estamos escuchando bien y estamos malinterpretando sus palabras, o al revés, que la otra persona piense mal de nosotros por X, por otros asuntos. Lo que él ha dicho, conflictos, malentendidos, riñas, cabreos muy fuertes, ¿vale? Y cuando nosotros mismos nos sentimos atacados en una conversación, ¿cómo reaccionamos? Cuando alguien nos dice, es que tú esto lo haces muy mal y tú crees que no es así, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que pasa? Te ofendes. Te ofendes. Y cuando ya te sientes ofendido, ¿qué pasa con la comunicación? Se mantiene, se corta. Entonces, se empieza a lo mejor un tema de conversación para llegar a un objetivo, como dice ella, que sería un cambio de conducta, o intentar llegar a metas diferentes, ¿no? Que algo cambie, pero cuando nos sentimos atacados en una conversación, cerramos los oídos y ya no escuchamos a nadie, ¿verdad? ¿Y cómo te sientes cuando la otra persona te interrumpe, por ejemplo? Cuando estás hablando de algo que es muy importante para ti y la otra persona te corta, ¿qué sientes? El poco interés que muestra la otra persona. Es como que, claro, que lo que tú estás diciendo no interesa a la otra persona, con lo cual te puedes poner triste, te puedes enfadar, te puedes sentir realmente mal. Entonces, igual de importante es que nosotros aprendamos a escuchar, como que nosotros demos ejemplo a las demás personas de cómo tenemos que hacer para escuchar activamente a otra persona. ¿Y cómo crees que se siente la otra persona cuando en una conversación la estás juzgando? Porque eso lo hacemos todos a todas horas. En lugar de escuchar, lo que hacemos es que damos nuestra opinión aunque no nos la pidan. Entonces, ¿cómo se puede sentir la otra persona que te está contando un problema y tú estás diciéndole lo que tiene que hacer? ¿Se siente comprendido? Probablemente no. ¿Y qué ventajas tiene tener una comunicación eficaz? ¿Qué conseguimos en nuestras relaciones? Un entendimiento, evitar los conflictos, como hemos dicho, conseguir objetivos, cambios, y el entendimiento es muy importante ¿para qué? Para que la relación social continúe adelante. Si no nos entendemos, la relación al final se cortará y terminará. Y si queremos mantener nuestras relaciones, sean las que sean, lo primordial es la comunicación, tanto en pareja, en familia, en amistades, en lo que sea, en el trabajo, donde sea. Estamos todos de acuerdo, ¿no? En eso. Con lo cual, escuchar y oír. ¿Cuál es la diferencia entre escuchar y oír? Escuchar sería poner atención voluntariamente porque tú quieres a lo que la otra persona te está diciendo, y oír es simplemente percibir por el oído. Me puede estar hablando una persona y yo puedo estar percibiendo por el oído los pajaritos que cantan y no estoy escuchando, simplemente estoy percibiendo sonidos, pero no estoy poniendo atención en lo que me están diciendo. Y cuando no pones atención en lo que te dicen, ¿qué pasa? Pues os pasará probablemente como me pasó a mí una vez. Estaba en casa, me iba a ir a un concierto, todavía vivía con mis padres y estaba tan emocionada con el concierto que no escuché que mi madre me decía que me había dejado la entrada en otro sitio. Yo me fui tan feliz porque yo pensaba que la llevaba encima, y cuando llegué a la cola, después de estar haciendo 2 horas de cola porque yo quería estar la primera, me di cuenta de que la entrada no la tenía. ¿Qué tuve que hacer? En mi casa mis padres ya no estaban. Llamé a mi madre cabreadísima y me dijo que ella me había dicho dónde estaba y que yo le había dicho, ah, vale, pero yo no lo estaba escuchando. Yo oí que decía algo. Yo dije, ah, vale, ¿cuál fue la consecuencia de oír en lugar de escuchar? Pues que en vez de estar en la primera fila, tuve que fastidiar a mi mejor amiga, que también quería estar en primera fila, para volver a mi casa por la entrada y llegar a la hora que llegamos. Total, que al final no pudimos lograr el objetivo que queríamos por el simple hecho de que yo no había escuchado cuando tenía que haber escuchado. Y eso, si lo pasamos a diferentes ámbitos de nuestra vida, nos va a pasar lo mismo que con la entrada, que nos van a estar diciendo algo importante y sin querer no nos vamos a enterar y nos lo vamos a perder. Tanto cosas buenas como cosas malas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para escuchar de manera activa? ¿Qué sabéis de la escucha activa? Los psicólogos ya sé que sabéis mucho, los que sois psicólogos. ¿Y los que no? ¿Habéis escuchado alguna vez eso de escucha activa? Como su nombre indica, significa sentarse a escuchar a la otra persona, pero de verdad, al 100%, ¿no? Es decir, estamos tomándonos un café como hace la gente. Vosotros fijaros en los bares. Yo cuando me siento en el bar y me pongo a escuchar las demás mesas, me doy cuenta de que nadie escucha a nadie. Es que es increíble, porque la gente lo que hace es, ay, pues el otro día
tuve que ir al dentista y me dijeron, ay Mari, pues yo también. Entonces no se escuchan a ellos, simplemente se oyen sonidos, hay alguna palabra importante como dentista y las personas reaccionan a lo que oyen, pero no se paran a escuchar. Entonces las conversaciones yo las oigo o las escucho y son conversaciones de besugos. Fijaros y os daréis cuenta de que nadie escucha a nadie. Entonces una escucha activa realmente no es tan difícil de mantener. Es ponernos a ello y intentar, cuando estás con otra persona, cuando otra persona te está hablando, te está contando sus problemas, sus inquietudes, sus deseos, su viaje de novios, que es un rollo, pero bueno, no está mal escuchar de vez en cuando. Tenemos que tener una postura activa, es decir, estar junto a la otra persona, no ahora miro el móvil, no es que ahora me ha llamado no sé quién, ahí miran las noticias que ha pasado no sé qué, interrumpiendo. Cuando estamos escuchando estamos al 100% pendientes de la otra persona, no estamos pendientes de otra cosa. Mirar a los ojos, súper importante. Hay muchas personas que no miran a los ojos cuando hablan con los demás. Puede ser por manía, por vergüenza, por timidez. Entonces, en habilidades sociales, en consulta esto lo trabajamos bastante. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es que el paciente adquiera esa habilidad de mantener el contacto ocular, porque es muy agradable cuando estás con otra persona que te miren a los ojos cuando estás hablando. También cuidado, no vamos a estar todo el rato ahí mirando sin parar, pero claro, un contacto ocular se tiene que mantener. Si tú estás manteniendo una riña con tu pareja, una discusión, y no te mira a los ojos, ¿qué sientes? Que está pasando de ti, pero totalmente. Y no es algo agradable, lo que genera es que ese no tener el contacto ocular, lo que genera es una partida total de la comunicación. Se disipa, no existe. Entonces es súper importante que eso lo practiquemos día a día y que enseñemos a los demás también, decirles, oye, mírame a los ojos que estamos hablando. Gestos de interés. Un gesto de interés cuando tú estás en una conversación puede ser este. ¿Vale? Podemos tener sueño, pero hacer eso genera interés. ¿Qué van a pensar de nosotros? Que no les estamos escuchando. Y estar mirando a la otra persona y asentir es un gesto de interés. Sí. El simple gesto de asentir ya está diciéndole a la otra persona que lo estamos escuchando de verdad, que no estamos pensando en el almuerzo que tenemos mañana con los de la clase de segundo de la ESO que hemos quedado. ¿Vale? Ya es otra forma de comunicar, porque eso también es comunicación no verbal. Te estoy diciendo, oye, me interesa lo que me estás diciendo. Sonreír, asentir, el contestar, decir, ya veo, te entiendo, ostras, pues qué fuerte, ¿no? Dar algunas señales verbales de que lo que te están diciendo te interesa. Un tono de voz adecuado, no te van a estar contando una cosa negativa y vas a empezar tú con el jolgorio, ¿no? A decir, ay, pues yo que tú haría, para empezar ahí estás juzgando, estás dando tu opinión y además no estás utilizando un tono de voz adecuado con el tema de la conversación. Ni ponernos a gritar, ni hablar que no se nos escuche, sino un tono de voz adecuado a lo que la otra persona está utilizando. No juzgar, esto volvemos otra vez a los bares. Cuando escuchéis, por favor, de verdad hacerlo. Cuando escuchéis las otras conversaciones, os vais a dar cuenta de que las personas, en lugar de decir o de repetir, ostras, pues entiendo que ese día te sentiste muy triste o madre mía, pues la verdad es que es un problema por el que te tienes que preocupar. No, la gente dice, pues yo en tu lugar haría, no es que tú lo que tienes que hacer, no es que tú eso lo hiciste mal. Entonces lo que estamos generando en esa conversación, en lugar de escuchar y ser empáticos con los demás, que la mayoría de veces es lo que la gente necesita. La gente no necesita tus soluciones, la gente encuentra sus propias soluciones, pero cuando tú se las quieres dar, lo que estás haciendo es juzgar su comportamiento, decir que lo que hizo estuvo bien o estuvo mal, pero no le estás escuchando. En el momento que tú interrumpes para dar tu opinión sin ser pedida, tú ya no estás escuchando, estás haciendo otra cosa diferente, y el juzgar es una forma también de cortar totalmente la comunicación. Como os he dicho, en casa, con la familia, con los amigos. Es muy importante preguntar primero, ¿quieres que te dé mi opinión? Porque a lo mejor te dicen, no, espera, que aún no he terminado. O, ¿te apetece saber lo que yo haría? Preguntarlo primero. Y la persona se dará cuenta de que realmente estás interesado en lo que te está diciendo. Repetir lo que nos dicen para comprobar que lo hemos entendido. Es decir, cuando a ti te están diciendo, el otro día estaba por la calle y vi un accidente de un coche que se estampó contra un autobús. Ostras, ¿me estás diciendo que hubo un accidente y que un autobús y un coche se dieron? ¿Vale? Por poner un ejemplo. El repetir lo que te están diciendo va a generar que esa empatía y que ese momento de la comunicación fluya muchísimo mejor.
Porque al repetir lo que le estás diciendo es, oye, te he escuchado. Cuando mi madre me dijo lo de la entrada, si yo le hubiera dicho, mamá, me has dicho que la entrada está en la mesita de la entrada, ¿no? De la cocina. Y ella me hubiera dicho, no, ahí no está, te he dicho que está en no sé dónde. Pues entonces yo hubiera comprobado que yo no tenía la razón y no hubiera perdido el tiempo de esa manera. Hacer preguntas, muy fácil. Cuando tú preguntas cosas, clarificas. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los malentendidos? Que a lo mejor creemos haber entendido una cosa o que nos han dicho una cosa y a lo mejor era todo lo contrario. Pero por no preguntar, por dejarlo estar, ¿qué es lo que sucede? Que generamos muchas veces conflictos que son totalmente evitables. Las clarificaciones, simplemente preguntar, ¿esto me has querido decir esto por esto o te referías a esto otro? Y a lo mejor te contestan y te das cuenta de que has malinterpretado totalmente unas palabras que no eran malas hacia ti, por ejemplo, o hacia otra persona, o que no eran buenas. ¿Vale? Entonces, preguntar siempre, que no se os queden dudas nunca en las conversaciones. ¿Cómo os sentís cuando una persona os escucha de esta manera? ¿Alguna vez os han escuchado así? ¿Siempre? Pocas veces. Muy poquitas. ¿Y cómo os habéis sentido cuando realmente os han escuchado de verdad sin juzgar lo que habéis hecho o lo que habéis pensado? Bien. Cuando tú estás contando un problema tuyo, una preocupación, y la persona te dice, ostras, pues, madre mía, te entiendo un montón, entiendo que estés triste. Y no te están diciendo, es que tú tendrías que haber estudiado más, o es que tendrías que haber hecho no sé qué. Cuando te juzgan, te pega un bajón. Pero cuando te escuchan, es cuando realmente desahogas y tú mismo eres capaz de encontrar tus propias soluciones. Porque ¿qué nos pasa en el cerebro cuando contamos las cosas? Cuando contamos nuestros conflictos, nuestros problemas, el cerebro lo que hace es procesar mucho mejor toda esa información de forma que llegue antes a la solución. Entonces, cuando tú lo cuentas y además te escuchan, es mucho más fácil para nosotros encontrar nuestras propias soluciones. ¿Qué hacéis cuando os dan consejos? ¿Lo seguís? Pocas veces, ¿a que sí? Muy poquitas veces. Entonces, ¿de qué sirven realmente? Nos sirve mucho más escuchar a los demás y que nos escuchen antes que dar consejos o empezar a dar nuestra opinión. El escuchar y que nos escuchen realmente es terapéutico. Es muy importante que tengamos al lado a una persona que realmente sepa escucharnos. Como una pareja que sepa escuchar, un amigo o una amiga que lo sepa, una madre, quien sea. Pero buscar a personas que tengan esa habilidad de saber escuchar lo que le estáis diciendo. Y vosotros también. Si esta es una conducta que no lleváis a cabo con mucha frecuencia o que os cuesta, ensayarla. Para escuchar en lugar de oír, de forma que no os perdáis nada de la otra persona. Es la única manera de conocer realmente a quien tenemos a nuestro alrededor. Escuchar en lugar de oír. ¿Vale? ¿Tenéis alguna pregunta sobre esto? Es fácil, ¿verdad? Pero qué difícil es llevarlo a cabo, muchas veces. Incluso los propios psicólogos, que aquí ya somos más de uno, hay veces que nos cuesta un pelín. No es fácil. ¿Qué es lo que degrada muchísimo también la comunicación? Aparte de no escuchar, es querer tener siempre la razón. Estoy segura de que todos conocéis a alguien que siempre quiere tener la razón, que es muy cabezón y no quiere mirar más allá de su frente, ¿verdad? El querer tener siempre la razón lo que hace es asumir al 100% de que uno está en lo cierto, sea el problema que sea o en cualquier momento. Y lo que hace es valorar de forma negativa la opinión del otro. No, tú lo que dices no tiene nada que ver, ¿vale? Es como la historia de las montañas. Imaginaros una montaña, ¿vale? Con dos partes, es una montaña muy grande. Y está la parte de aquí, ¿no? La parte derecha y la parte izquierda. Y tenemos a dos personas, imaginaros. Está María en la parte de la derecha y Juan en la parte de la izquierda y se llaman por teléfono. ¿Y qué es lo que le dice María a Juan? Oye, que estoy aquí en la montaña no sé qué, la que sea. ¿Y Juan qué es lo que dice? Madre mía, qué casualidad, si yo también estoy aquí. ¿Has visto cuánta nieve hay? Y María dice, ¿nieve? ¿Qué estás diciendo? Si aquí hay un sol tremendo y hay un montón de árboles verdes. Y Juan dice, pero a ver, ¿qué dices? Si estoy viendo yo la nieve y la estoy tocando lo fría que está y hace un frío aquí tremendo. Y María le dice, a ver, no me digas tú a mí lo que yo estoy viendo porque lo tengo delante de mis narices. No hay nieve, hace mucho calor. ¿Qué es lo que pasa ahí? Tenemos a una persona en este lado y a otra persona en este lado, pero la montaña es la misma. ¿Quién tiene razón? ¿Los dos tendrían razón? ¿En qué porcentaje tendrían razón cada uno? 100%. ¿Al 50 o al 100? Ahora sí. Al 100. Al 50 no, al 100.
Los dos tienen la razón, porque el que está viendo la nieve está viendo la nieve y realmente en su parte hay nieve. Y el que está donde está todo verde lo está viendo, realmente está todo verde. Entonces los dos tienen razón. ¿Por qué cuando queremos tener siempre la razón nos encabezonamos en lugar de ver el punto de vista del otro? En lugar de decir, no, es que tú estás ciego y no ves las cosas como son. No, la ciega eres tú, que lo estoy viendo yo aquí delante de mis narices y tú no lo quieres ver. En lugar de meternos en ese conflicto por encabezonarnos en tener la verdad, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podría hacer María y qué podría hacer Juan para llegar a un entendimiento? ¿El qué? Enviarse una foto. Muy bien, hoy en día nos enviaríamos una foto. Pero ¿qué más se puede hacer? Primero, podría ser escuchar al otro. Dentro de la escucha activa, ¿qué más hemos visto que se puede hacer cuando algo no lo tenemos claro? Preguntar. Y sería, oye, ¿y por qué me dices que hay nieve? A ver, pues porque estoy en una parte de la montaña que está mucho más alta, ¿qué tal? ¿Tú en qué parte estás? Ah, es que yo estaba en la parte más bajita, ¿no? Entonces, en lugar de querer tener siempre la razón, lo cual degrada muchísimo, muchísimo la comunicación, lo que podemos hacer es acordarnos del cuento de la montaña, de María y de Juan, y pensar que es mucho más fácil preguntar, porque la otra persona tiene ese punto de vista, antes de juzgar y valorar negativamente su opinión o su punto de vista. Porque encabezonarnos en tener la razón siempre va a hacer que la comunicación falle, se rompa. Puede ser que uno tenga la verdad o tenga la razón al 20% y yo la tenga al 80%, todo podría ser, pero ¿por qué ese 20% es menos valorable? Pero realmente, ¿qué es tener la razón? Simplemente es un punto de vista, una interpretación, y todas las interpretaciones son válidas. Entonces es preocuparnos por ese punto de vista del otro y preguntar. Nunca os quedéis con la duda, preguntad, no pasa nada. ¿Vale? ¿Os quedáis con María y con Juan? Muy bien. Después, la asertividad. ¿Quién sabe lo que es la asertividad? Esa palabra tan extraña. Saber decir las cosas con gracia, que no llena. Muy bien, sí, exacto. Nosotros los psicólogos lo llamamos como la habilidad que tenemos para defender nuestros propios derechos, pero respetando y defendiendo también los derechos de los demás. Es decir, ser capaz de comunicar nuestras opiniones, nuestros sentimientos, pero sin menospreciar, ni criticar, ni humillar nunca al otro. ¿Vale? Entonces, tenemos tres formas de enfrentarnos a un conflicto. Cuando estamos dentro de una discusión o cuando queremos dar una opinión, tenemos tres formas de hacerlo. Está la forma pasiva, la agresiva y la asertiva. ¿Cuál sería la forma pasiva de dar una opinión? Tiene razón, o me callo y no digo nada, o no me atrevo porque pienso que las cosas que yo creo son tonterías. ¿Cómo actúa una persona que es pasiva en un conflicto, que no se moja nunca? Físicamente, ¿cómo lo hace? ¿Cómo se encuentra? Cómoda. Caídos, ¿no? Cómoda. ¿Cómoda, pero por dentro crees que está cómoda del todo? ¿Cómo hace? ¿Cómo mira los ojos? Mira los ojos, tiene la mirada caída, tiene un tono de voz alto, bajo. Más bien bajo, ¿no? Vencida, quizás. Más bien bajo. Muy bien. ¿Y cómo es la persona que es agresiva dentro de un conflicto? Sería todo lo contrario, ¿no? Una persona que grita mucho, que te mira pero de manera retadora, ¿no? Que siempre, como hemos visto antes, siempre quiere tener la razón. ¿Y cómo es la persona asertiva? Como ha dicho el compañero, es una persona que es capaz de trasladar, de comunicar lo que quiere decir, las cosas que quiere opinar, pero sin dejarse arrastrar por los demás y también sin humillar a nadie. Dentro de los conflictos, lo que pretendemos en psicología y con nuestros pacientes es que las personas aprendan a ser asertivos, que aprendan a comunicarse de manera correcta. ¿Vale? Tenéis estos tres estilos para reaccionar. Con lo cual el pasivo, lo que vemos en las personas pasivas dentro de los conflictos es un volumen de voz muy bajo, bloqueos, silencios, es decir, que se quedan, que no saben por dónde tirar. No hay contacto ocular, como hemos visto antes. ¿Por qué? Por miedo, por inseguridad, por sentirse inferiores. Los demás me tienen que aprobar, ¿no? Es lo primero que piensan. ¿Para qué voy a decir mi opinión si van a pensar que soy tonto? Por ejemplo, no se ven en el derecho de poder decir las cosas que quieren decir, porque no saben muy bien cómo hacerlo, les cuesta muchísimo.
Solo importa la opinión del otro. Creen que lo que ellos piensan no es válido y que lo que el otro dice es la razón. El otro tiene la razón porque lo que yo pienso no vale para nada. Se sienten incomprendidos y manipulados por los demás. Es normal. Una persona que no es capaz de exteriorizar lo que piensa o lo que siente o lo que desea, va a sentir que siempre hace lo que los demás le dicen. Pero es cierto. O sea, no es una sensación. Es verdad que las personas más pasivas dentro de los conflictos o de las discusiones o de lo que sea, siempre van a ser más manipulables por los demás, porque les va a costar mucho comunicar, hablar, decir lo que se siente y lo que se cree. ¿Cómo se sienten a nivel más psicológico? Pues impotentes, ¿no? Porque ellos quisieran hacer cosas o decir cosas que no se atreven. Se sienten también culpables porque no se sienten bien consigo mismos. Dicen, jolín, es que no eres capaz ni de dar tu opinión cuando la quieres dar, o no eres capaz de enfrentarte a esta situación que es importante para ti. Baja autoestima, evidentemente. Las personas que no saben reaccionar o que no saben comunicarse llegan a un punto en que piensan que no sirven para esto. Ansiedad y frustración en las discusiones, pero también muchas veces en las relaciones personales normales, con amigos, con familia, ¿no? Cuando una persona no sabe muy bien cómo reaccionar, pues se siente de esta manera. Pero ¿cómo creéis que se siente el agresivo? Hemos dicho que nos encontramos con un volumen de voz muy elevado, ¿no? Muy tajante, muy, oye, es lo que yo digo y punto. Con un contacto ocular que aquí sí que existe, pero es retado, es muy agresivo. Es muy, te miro todo el rato, pero con cara de rabia. Piensan que solamente su opinión importa. Hay personas que creen así, que solo lo que ellos piensan es importante y que lo que están pensando los demás o lo que creen o desean los demás son todo tonterías. Es horrible que las cosas no salgan como yo quiero. Tengo que tener la razón y tienen que ser las cosas como yo digo, porque si no, me voy a sentir muy vulnerable. Si no hago las cosas así, si no me pongo agresivo, creo que los demás me van a manipular o me van a hacer daño. Y esta forma de comunicación es totalmente la contraria a la pasiva, pero luego estas personas se sienten muy parecido a cómo se sienten las personas pasivas. ¿Por qué? Porque también sienten ansiedad. El hecho de tener que estar siempre a la defensiva, el no saber reaccionar de otra manera también hace que te sientas bastante mal. Soledad, ¿qué pasa con estas personas? Que las personas de su alrededor, ¿qué hacen? Se alejan muchísimo al final porque es insoportable, ¿no? Estar siempre con una persona que ante determinado conflicto se pone de esta manera. Sensación de incomprensión, claro. ¿Quién comprende a estas personas que se comunican así? ¿Os apetece comprenderles? No. ¿Le escucháis? No, directamente no. ¿Por qué? Porque la situación es tan desagradable y tan tensa que llega un punto en que pierdes el hilo, no te apetece continuar la comunicación. Si nos comunicamos de esta manera, no nos vamos a comunicar, igual que con el pasivo. Culpa, frustración, lo mismo, sentirte mal por no saber cómo decir las cosas, sensación de falta de control y siempre están enfadados. ¿Por qué están siempre enfadados? Porque su forma de pensar, sus esquemas de vida están basados en que tiene que ser todo como ellos quieren. Y cuando eso no sucede, aparece el enfado. ¿Y esto es forma de vivir? ¿Esta forma de comunicarse es positiva para algo? No. Mucha gente viene a consulta con un problema de enfado patológico en el que se enfadan por casi todo, por muchas cosas, nimiedades y también porque no saben comunicarse. Al no saber comunicarse suceden todas estas cosas. Y lo que les enseñamos es a aprender a relajar muchas veces, utilizamos la relajación en el enfado patológico y también intentamos cambiarles la forma que tienen de pensar, como esa, solo mi opinión importa, si no me comunico así voy a ser vulnerable hacia los demás. Intentamos enseñarles técnicas diferentes o formas diferentes de decir las cosas. Cuando tú aprendes a ser asertivo, lo que consigues es que tus relaciones personales sean mucho más fluidas y sean mucho más agradables. Porque como hemos dicho antes, como ha dicho él, es una forma de decir las cosas con gracia. ¿Vale? Saber decir lo que tú quieres hacer, lo que tú deseas, lo que tú piensas, pero sin que nadie se sienta ofendido, que al final es a lo que todos deberíamos de aprender a llegar. Nos encontramos con una persona que habla de manera fluida, que no tiene cortes, que más o menos se siente seguro, que dice las cosas bien, que no grita, pero que tampoco le habla a la camisa. Una persona segura y relajada, cuando tú estás diciendo, pues oye, yo creo que lo que tú piensas no va conmigo porque yo opino todo lo contrario, yo creo que las cosas pues podrían ser así, así, así. Y lo dice tan feliz,
Y no hace falta ni gritar, ni tener miedo a decir las cosas. Defienden sus propios derechos sin agredir a los demás. Saben que tienen derecho a decir que no, saben que tienen derecho a mejorar, a equivocarse y lo aceptan. Conocen y creen en los derechos para sí mismos y los demás, lo que os he dicho antes. Saben que tienen derechos sociales y de cualquier otro tipo, pero que los demás también. Igual que ellos tienen derecho a decir su opinión, de forma que nadie les agreda, los demás también tienen ese derecho. Entonces, de esa forma, aprendemos un respeto mutuo que lo que va a hacer es que nuestras relaciones personales sean mucho más fructíferas. Si yo estoy discutiendo con mi pareja y entiendo que tiene todo el derecho del mundo a enfadarse por X, intento comprender el por qué se ha enfadado y después yo le digo, pues oye, mira, no estoy de acuerdo en el por qué te has enfadado, porque esto lo he hecho así, porque tal, tal y tal. Y los dos nos escuchamos, intentamos ser empáticos el uno con el otro, ese conflicto va a ir a más o vamos a saber calmarlo y llegar a un acuerdo. ¿Cuándo no llegamos a acuerdos, por ejemplo, con nuestras parejas? Cuando no estamos pendientes de los sentimientos, ¿no?, del otro. Cuando no nos ponemos, es que todos los fines de semana vamos a casa de tu madre. Yo creo que vayamos también a casa de la mía. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Porque falta el escuchar las razones de por qué me siento tan mal si vamos siempre a casa de tu madre, las razones de por qué también quiero que vayamos a mi casa, ¿no? Y el interés, el ponerte en la empatía, en ponerte en el lugar del otro, el entender el por qué se siente una persona tan mal. Si los dos ponemos de nuestra parte para escuchar y comprender, va a ser más fácil llegar a la conclusión de, oye, pues vamos un fin de semana a casa de cada uno y ya está. Pero para llegar a esa negociación es importante que sepamos decir las cosas. Si nos ponemos agresivos y empezamos a gritar y a decir que me voy a divorciar de ti porque estoy harta ya, pues no vamos a llegar a nada. No vamos a llegar a esa negociación. Se va a cortar la comunicación mucho antes. La persona asertiva piensa que lo que ella piensa es igual de importante que lo que piensan los demás. Imaginaros esto lo importante que es también. Cuando yo estoy discutiendo con mi pareja, entender que lo que yo pienso o lo que yo creo es de mucho valor para mí, pero comprender también que lo que él o ella me está diciendo es igual de valorable por mí y por él. Tiene el mismo valor, es igual de importante. Entonces, cuando tú tienes en mente eso, ¿creéis que es mucho más fácil que ese enfado o esa agresividad que te puede salir en el momento se calme? ¿Por qué se calma? Porque la mente hace muchas cosas. Si tú en lugar de pensar que tienes la verdad, piensas que esa persona también tiene la razón, los humos se van a calmar muchísimo, todo va a bajar. Entonces va a ser más fácil que la comunicación se mantenga adelante y fluya. Las personas asertivas sí que tienen una buena autoestima, porque son capaces de decir lo que piensan, lo que creen, son capaces de solucionar problemas, de comunicarse. No se sienten ni menos ni más que los demás, se sienten igual. Entonces eso facilita muchísimo las relaciones personales. Oye, yo te valoro a ti, pero valórame a mí también. Yo también tengo derecho a que me valores. Y la sensación de control emocional. Sienten que controlan sus emociones. ¿Por qué? Porque no se dejan llevar ni por la ira, ni se dejan llevar por el miedo de hablar, de decir las cosas. Simplemente se mantienen en el sitio y con un tono de voz calmado y pensando en que la otra persona también tiene sus razones, intenta exponer las suyas. ¿Vale? Y aquí os dejo una técnica súper fácil, que la llamamos la técnica del sándwich, en la que podemos empezar a practicar la asertividad. Cuando tenemos un problema en casa o fuera y no sabemos muy bien cómo resolverlo, podéis comenzar diciendo, a ver, entiendo que tú quieras ir a casa de tu madre todos los fines de semana, porque es tu madre y la quieres mucho y eres hijo único y te gusta ir. Pero a mí también me gustaría que me acompañaras a casa de mi madre porque mi madre también es importante para mí. ¿Qué te parece si nos vamos turnando un fin de semana cada uno? Si os dais cuenta, lo que hacemos aquí es comenzar la comunicación poniéndole énfasis a lo que la otra persona le pasa. Entiendo que tú, cariño, yo sé que tú... Entonces lo que hacemos ahí es que provocamos que la otra persona abra los oídos, abra bien las orejas, porque cuando le hablas a la persona de ella misma, a todos nos encanta que nos hablen de nosotros y que nos pregunten. Cuando empiezas así la conversación, lo que generas es que la otra persona ya te ponga atención.
Si empiezas quejándote, es que estoy muy enfadada porque ahí ya nada. Pero este pequeño truco os va a servir para eso, para que la otra persona ya te preste atención desde el primer momento. El importante eres tú, entiendo que a ti te gusta, que tú eres, que tú... Y luego ya continúas con lo tuyo. Pero a mí me gustaría que esto cambiara. Y al final termináis con algo que sea beneficioso para los dos. Esto es la negociación. Tan fácil como eso. Siempre comenzar hablándole al otro de él mismo. Y veréis cómo se va a reducir el conflicto. Porque lo que va a hacer es que os va a escuchar. Si tú de repente empiezas a hablar y atacas, cuando a ti te atacan, ¿tú en qué estás pensando cuando te sientes atacado? ¿En lo que te están diciendo o en qué estás pensando? En lo que vas a contestar, exacto. Pero si en lugar de comenzar atacando, comenzamos hablando de esa persona, de cómo es, de sus gustos, de que respetamos un montón que sea así, lo que hacemos es que activamos esa escucha. Y va a ser mucho más fácil que nos comprendan y que lleguemos a un acuerdo. Al final la asertividad, como os he dicho, el saber decir las cosas que nos molestan, significa dar a entender que tú tienes tus derechos y que son muy importantes para los dos, pero que yo también tengo los míos. ¿Qué tal si nos ponemos de acuerdo y hacemos que los dos estemos contentos? En lugar de, como os he dicho, empezar de manera muy agresiva, diciendo que estás súper cabreada porque estás harta, porque esto siempre es lo mismo, o en lugar de ser pasivo, que estés sufriendo todos los fines de semana la visita a la suegra sin que te apetezca nada. Ni callarnos, ni ser agresivos, es saber comunicar aquello que te molesta o que te gustaría cambiar de forma asertiva, es decir, defendiendo lo que a ti te apetece, pero comprendiendo también lo que le apetece al otro, de forma que podamos llegar a un entendimiento. ¿Y por qué se llama la técnica del sándwich? Muy fácil, porque tenemos el pan del tú, ¿no? Tenemos lo de dentro, que es lo que yo quiero conseguir, y luego ya cerramos quedando bien. ¿Vale? Si lo hacéis bien, es una pequeña técnica de manipulación que os puede ir bien. ¿Vale? ¿Alguna duda de esto? No, ¿verdad? Muy bien. La conducta asertiva, la persona que es de esta forma, que tiene esa habilidad social, está formada por 3 áreas. Primero, la autoafirmación, que es la forma que tenemos de defender nuestros derechos, de ser nosotros mismos, de autoafirmar tu personalidad, tus deseos, tus opiniones, tu forma de ser. No me avergüenzo de quién soy, respeto quién soy día a día y no me traiciono. Autoafirmo quién soy día tras día con esta habilidad que tengo de comunicación o con esta forma de ser. Después, el área de expresar los sentimientos buenos. Hay muchas personas que les cuesta mucho expresar sentimientos positivos hacia los demás, por miedo a sentirse vulnerables, ¿no? A ser vulnerables ante el resto de personas, por vergüenza, por muchos temas. Pero el que es asertivo le puede decir a una amiga, qué guapa estás con ese vestido, te queda fantástico. Y hay gente que le cuesta dar ese tipo de opiniones porque se siente más vulnerable si lo hace, o porque no termina de ser asertivo del todo, el ser capaz de dar tu opinión. Y también la expresión de sentimientos negativos, por supuesto. El ser capaz de hablar de lo que te ha sentado mal, de lo que te gusta o de lo que no te gusta y de qué es lo que te gustaría cambiar. Entonces, la asertividad está formada por estas 3 áreas. Saber realmente quién eres y respetar quién eres en todo momento, no traicionarte, ser siempre tú. Por supuesto, respetando al otro, porque si es que yo soy así de agresiva, que cuando me dices una cosa que no me gusta, pues te suelto y ya está. No, es ser uno mismo dentro siempre del respeto, la educación hacia el otro. Eso siempre tiene que estar. Aprender o saber decir las cosas buenas, tus sentimientos positivos, y saber decir los sentimientos negativos. Eso es, por ejemplo, en la peluquería, ¿no? Por ejemplo, porque siempre pasa. Estás en la peluquería y te preguntan, ay, oye, ¿qué tal te va todo? Y tú dices, pues bien, la verdad es que bien. Y dices, uy, bien. Y la gente le extraña que digas que estás bien. Ay, ¿cómo va el trabajo? Ay, pues bien, yo trabajo de lo mío. Ay, sí, no me digas, qué raro. Y hay gente o sea, cuando tú hablas de tus sentimientos positivos, de las cosas buenas que tienes en la vida, la gente le extraña. Porque aquí estamos acostumbrados a solo expresar lo negativo, porque aquí quien peor está es el que gana. Eso es así. Entonces, el asertivo, el que no es asertivo, le cuesta muchas veces expresar eso positivo. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a preguntar, oye, ¿qué tal estás? Pues bien. Jolín, qué bien, oye. ¿No? Porque la gente, sobre todo, más la gente más mayor muchas veces,
están acostumbrados a eso, a ver quién está más enfermo de todos, a ver quién está más en el paro o quién más lleva más tiempo fatal. Pero cuando hablamos de lo bueno, nos sorprendemos. El asertivo hablará de lo bueno, también de lo malo, pero de lo bueno también, que parece que es lo que más sorprende hoy en día. ¿Vale? Pero ahora se pasará esto también. Vale. Las características de las personas asertivas y de cómo deberíais de ser. Bueno, deberíais de ser entre comillas, ¿no? ¿A qué podríamos llegar que sea saludable para nosotros y para los demás? Conoceros a vosotros mismos. ¿Quiénes sois? ¿Qué sentís? ¿Qué os gusta? ¿Qué no os gusta? ¿Os dejáis llevar por lo que dicen los demás o tenéis una fuerte personalidad? Preguntároslo a vosotros mismos. ¿Os aceptáis incondicionalmente? Cuando cometéis un error, ¿lo aceptáis e intentáis enmendarlo o aprender de él? ¿O os machacáis a tope porque habéis cometido ese error? Aceptarse incondicionalmente es aceptar nuestros fallos y también las cosas que hacemos bien. O aceptar nuestros defectos y valorar las cosas que tenemos buenas. La persona asertiva sabe quién es, sabe qué tiene de bueno y sabe qué tiene de malo y lo acepta. Y lo malo lo intenta cambiar o lo intenta mejorar. Pero no se machaca por tener algo malo. De ahí vemos también el tema de la buena autoestima en el asertivo. Conserva siempre su propio respeto y dignidad, no se va a dejar humillar por nadie. Cuando una persona no le respeta, lo va a dejar de lado. No le va a humillar más, pero sí que lo va a dejar de lado. Y va a saber diferenciar entre aquellas personas que suman en su vida y las personas que restan. Si tú te sabes comunicar, pero la otra persona no hace como tú, o es muy agresivo, o te intenta humillar, o te intenta amenazar, o hacerte sentir mal, fuera. ¿Por qué? Porque nos respetamos. Si yo me respeto a mí misma, pero los demás no, pues yo sabré con quién sí y con quién no. Eso la persona asertiva lo sabe hacer, y lo hace bien. Comprende y maneja sus sentimientos y los de los demás. De aquí la inteligencia emocional, ¿no? El comprender qué es lo que sentimos, por qué lo sentimos, de dónde vienen esos sentimientos, qué podemos hacer por sentirnos mejor y por supuesto también los de los demás. El aprender de dónde viene esa tristeza, el intentar comprender al 100% por qué la otra persona se siente así, qué podemos hacer por ayudar a esa persona, o también con la alegría, entender el por qué estamos alegres o felices. Y no exige, el asertivo no se exige más de lo que debe a sí mismo ni a los demás. ¿Por qué? Porque cuando nos aceptamos podemos luchar por nuestros objetivos, pero no vamos a exigirnos tener un Ferrari dentro de 10 años porque no, bueno, todo puede pasar, pero no exigirnos más de lo que puede ser. No conformarse, ¿eh? No es conformarse, simplemente ser realista. Ser realista. No exige ni a sí mismo ni a las otras personas, acepta quiénes son los demás. Los acepta y los comprende. Como os he dicho, acepta las limitaciones. Cuando eres asertivo aceptas tus propias limitaciones, pero no dejas de luchar. Comprendes que a lo mejor a ti, en lugar de un mes, te cuesta 2, pero te mantienes. Continúas luchando sin machacarte, porque tú tienes tus propias limitaciones. Y entiendes que los demás también las tienen, y lo aceptas. Y tienes más paciencia, o tienes menos, pero aceptas como es el otro. Mantenerse fiel a sí mismo. Cuando una persona tiene un estilo, tiene un carácter, tiene una personalidad, el que es asertivo se va a mantener fiel. No va a intentar imitar a los demás, o no va a intentar cambiar su yo totalmente por gustar a otra persona. Sí que es cierto que puedes mejorar, puedes intentar cambiar pequeños defectos o pequeñas cositas que sabes que pueden ir a mejor, pero la base te vas a mantener siempre fiel a ella. Es una persona congruente y auténtica. Es una persona congruente con lo que dice, lo que piensa y lo que hace. Todo va, ¿no? Es coherente todo. Y es auténtica. ¿Qué quiere decir ser una persona auténtica? Que no hay dos como tú, ¿no? Que tú misma o tú mismo irradias esa sensación de que esta persona es ella. O sea, está aquí ahora mismo y es ella. No está imitando a nadie, ni quiere ser quien no es. Es auténtica, eres como eres y así te tienes que mostrar.
expresa bien sus opiniones, es decir, podemos expresar de manera adecuada, con educación, con respeto hacia los demás, escuchando, siendo empáticos lo que pensamos, lo que nos gustaría hacer, lo que sentimos en estos momentos, ¿vale? Y no esperamos a que nuestra pareja lo adivine. Por ejemplo, yo con mi marido tuve un problema el otro día porque queriendo ser asertiva no siempre lo somos, porque todos somos humanos y cometemos errores, eso es así. Y yo estaba en casa el sábado a las 8:30 de la tarde, yo me había arreglado y todo, y yo quería salir a cenar. Pero como a él no le gusta mucho lo de salir a cenar, yo estaba esperando a ver si me veía y me decía, ay, cariño, ¿quieres que salgamos a cenar? Y yo estaba ahí sentada esperando a que él adivinara mis pensamientos y mis deseos de salir. Y como no los adivinó, ¿qué pasó? Pues que me enfadé. Bueno, entonces eso fue un error mío, ¿no? Entonces hay que comprender que los demás nunca van a adivinar qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta, qué es lo que deseas. Cuando ya te conoces de hace mucho tiempo, pues a lo mejor sí, pero no todo. No tenemos que dejar que los demás nos adivinen o esperar a que los demás hagan lo que yo quiero que hagan sin que yo se lo diga, porque no es imposible. Con lo cual, la persona asertiva tendrá la capacidad de decir, cariño, ¿qué te parece si hoy en lugar de quedarnos viendo Juego de Tronos, que sé que te encanta, nos vamos a cenar y luego ya cuando vengamos te lo pones? El ser capaz de expresar ese sentimiento, ese deseo, ¿vale? Aquí tenemos tres diferentes situaciones. Tu pareja está muy enfadada porque llegas tarde a casa, a pesar de que le dijiste que volverías antes. ¿Qué le diría una persona pasiva a su pareja, que ha llegado tarde, cuando nos había dicho que llegaría antes? Una persona pasiva, ¿qué hace? Ignora, ¿no? ¿El qué? Ignora. Mira, se calla y se enfada. Exacto, ignora, pero por dentro está tocadillo. O eso, mira, o no dice nada, ¿no? O pone mala cara, pero no se atreve mucho a ponerla porque se queda con ese sentimiento negativo dentro, con ese malestar, porque no es capaz de comunicar aquello que le ha sentado mal. ¿Y un agresivo qué haría? Te monta el pollo. Te monta el pollo. Muy bien, pero un pollo. ¿Y qué haría el asertivo? Comprenderla. ¿Cómo? Comprenderla. ¿Y cómo lo haríamos, por ejemplo? Intentar entender las razones, va a tener un contratiempo. Muy bien, muy bien. Oye, ¿qué te ha pasado? ¿No? Habíamos quedado a tal hora, ¿qué te ha pasado? Pues mira, me ha pasado tal. O a lo mejor dice, pues, yo qué sé, pues que me he entretenido haciéndome una cerveza en el bar y eso a ti te cabrea un poquito más. Y entonces, ¿qué le dices de manera asertiva? Que te aproveche. Eso suena más agresivo, ¿eh? Que te aproveche. Lo he dicho tan agresivo. Sí, lo sé. Pero quizás le podríamos decir lo de, oye, entiendo que cuando has salido del trabajo te apetecía quedar con tu amigo porque, yo qué sé, os gusta hablar de esas cosas que habláis los hombres, pero yo te estaba esperando. ¿Qué te parece si a la próxima me avisas? Porque me he quedado aquí preparadita para salir, por ejemplo, ¿no? Entonces, de manera asertiva podemos dar a entender nuestro enfado, nuestro desacuerdo, nuestro malestar, pero sin atacar y llegando siempre al acuerdo. Si le decimos eso, oye, entiendo que al salir del trabajo pues estabas cansado y yo qué sé, te apetecía estar un ratito con tu amigo y tal, y tomaros la cervecita, pero es que me ha sentado un poco mal porque claro, como habíamos quedado y he estado aquí esperándote, ¿me podrías avisar a la próxima, por favor? O mañana quedamos tú y yo antes. ¿Creéis que vuestra pareja no se sentiría con más ternura hacia vosotros? Mucho más que si te cabreas y empiezas a chillar o si no lo dices, ¿no? Mejor decir las cosas de manera asertiva que no decirlas o decirlas de forma que provoques la ira en el otro, porque si provocas la ira en el otro ya no hay nada que hacer. La siguiente, tu pareja acapara todo el tiempo en las discusiones y no te deja dar tu punto de vista. ¿Cómo reaccionaría un pasivo? Se calla ya, ¿no? Y quedamos exactamente igual. ¿Y un agresivo? Se levanta, pega un golpe en la mesa y dice, ya está bien, ¿no? Y ahí ya es cuando... ¿Y un asertivo cómo se lo diría? Acordaos de la técnica del sándwich, que es una buena técnica. ¿Qué le diría? Entiendo que tú. ¿Que tú qué? Entiendo que tú... ¿Qué? Que estés molesta. Pero también tengo yo que decir algo. Muy bien. Bueno, entiendo que tú eres muy apasionado, ¿no? Cuando dices las cosas, pero yo también tengo cosas que decirte. ¿Qué te parece si te callas 2 minutitos y te doy mi punto de vista? Entonces a lo mejor ahí llegamos a esa negociación, a ese acuerdo de que, vale, entiendo que te pones muy nervioso, quieres decirlo todo a la vez, pero mira, vamos a hacer una cosa. Me hablas tú 2 minutos seguidos y yo me callo. Y luego te hablo yo 2 minutos seguidos, pero tú te callas, ¿eh?
y lo intentáis. Y la última, otro ejemplo sería, una amiga tuya te regaña porque cuando estáis con otros amigos de ella, esa es la típica mejor amiga obsesa, tú no participas mucho en las conversaciones. ¿Qué le dices? ¿No? Tú estás con los amigos de tu amiga, pero tú no, te cuesta un poco entablar, ¿no? Y te critica por eso. ¿Qué le dice un pasivo? Una pasiva. A lo mejor hasta lo reconoce. Sí, sí. Sí, ya. ¿No? Y una agresiva, ¿qué le diría? ¡Estás loca! Yo hago lo que me da la gana, por ejemplo. ¿No? Y una persona asertiva, ¿cómo le contestaría? Bueno, entiendo tu punto de vista, pero yo creo que participo la medida suficiente. Claro. Podría ser eso, o también, a ver, entiendo que a ti te gustaría que yo fuera más extrovertida o que me costara menos entablar nuevas amistades, pero es que a mí me cuesta un poquito. ¿Qué te parece si me ayudas a sacar conversación o me haces preguntas para que yo me introduzca más en el tema? Entonces la otra amiga dirá, ay, qué mona, pobreta, mira qué mal me sabe haberle dicho eso. ¿Vale? Es una forma, como os he dicho, de ser asertivos con nuestras contestaciones y de poder llegar a negociación y acuerdo con otras personas. ¿Vale? Una técnica muy fácil, que se recuerda bastante y ya os digo que sirve bastante. ¿Vale? Y ahora pasamos a la parte de las críticas, ¿vale? Vamos a aprender a cómo criticar a otra persona sin entrar en el conflicto, sin liarla. ¿Vale? Cuando queremos criticar a una persona o cuando algo no nos parece bien o nos ha sentado mal o queremos que cambie, podemos también ser de una de estas formas. Podemos hacerlo de manera agresiva, es decir, dejarnos llevar por el enfado que nos produce aquello que nos ha hecho, o que nos ha dicho, o que ha sucedido, ¿vale? Y ponernos ya como locos, a criticar, a chillar, a acusar, a insultar, bueno, de todo. La respuesta pasiva es simplemente callarnos, ver que están sucediendo una serie de cosas que no nos gustan, pero no somos capaces de trasladar esa queja. Y la respuesta asertiva, que es la que os voy a enseñar yo, que va a ser pedir de manera tranquila, de forma serena, de forma educada y con respeto, un cambio de comportamiento. En lugar de criticar, oye, te voy a hacer una crítica, lo que vamos a hacer es, oye, te voy a pedir que cambies una cosita. No es lo mismo, ¿verdad? El objetivo es el mismo, pero la forma en que lo hacemos es diferente. Y esa forma diferente va a hacer que el cambio sea más probable que suceda. Porque la forma de decir las cosas hace mucho también. ¿Hacer críticas creéis que es bueno? ¿Es deseable? Hacer críticas. ¿Qué pasa cuando criticamos a alguien? Le decimos, es que tú... ¿Cómo reacciona la otra persona? La defensiva. A la defensiva casi siempre. Y cuando nos ponemos a la defensiva, ¿no? Ahora nos critican, nos ponemos a la defensiva, ¿nos ponemos a pensar en qué vamos a hacer para comportarnos de otra manera? No. Estamos pensando en, ya ves tú, a mí me está diciendo eso, ¿y ella qué? ¿Y él qué cuando hace eso? No estamos escuchando el por qué nos están criticando, simplemente nosotros reaccionamos ya cabreados. Reaccionamos así, reaccionamos enfadándonos porque nos sentimos atacados por el otro. Entonces lo que vamos a hacer es, en lugar de criticar, como os he dicho, vamos a pedir cambios de conducta, que es más interesante y menos agresivo. En el paso 1, igual que antes en la técnica del sándwich, empezábamos hablando del otro para apaciguar, aquí lo que vamos a hacer es decir que el problema lo tengo yo, no el otro, ¿vale? No vamos a decir, es que tú cuando vienes, no, mira, cariño, es que tengo un problema, ¿no? Yo. Cuando hace ruido a la hora de ir a dormir, ¿no? Primero lo que hacemos es dejar claro que el problema que hay es mío, no es de la otra persona, soy yo la que tiene un problema debido a el comportamiento de él, pero empezamos por mí, mira cariño, es que tengo un problema. Entonces el cariño, ¿qué va a hacer? ¿Qué te pasa? Va a abrir los oídos, porque no le vamos a amenazar ni le vamos a acusar directamente, sino que vamos a decir, cariño, tengo un problema muy grande. Entonces él o ella o quien sea se va a ablandar un poquito, ¿vale? Y continuamos así. Cuando hace ruido a la hora de ir a dormir, le hablaremos después de esas consecuencias negativas, si las hay, de su comportamiento. Me cuesta conciliar el sueño y el día siguiente pues no rindo bien, ¿no? Entonces queda como que hay, ¿vale? Hablamos de esas consecuencias que tiene el comportamiento que queremos cambiar. Y entonces, como no puedo dormir, ¿mi sentimiento cuál es? Pues que me pongo muy nerviosa, me siento muy ansiosa, ya me despejo, ya no hay manera de conciliar el sueño,
¿vale? Describiremos cómo nos sentimos, pero sin atacar al otro, sin decirle, es que me pones nerviosa porque no paras, eres un egoísta, que no piensas en que yo al día siguiente me tengo que levantar antes que tú, no, eso no. Vamos a calmarnos y vamos a decir simplemente cómo nos sentimos debido a las consecuencias negativas del comportamiento que a nosotros nos supone un problema. Nuestro objetivo en este momento no va a ser mostrarnos hostiles ni que la otra persona se ponga a la defensiva, ese no va a ser nuestro objetivo. Simplemente lo que queremos es que cambie el comportamiento. Fijaros que lo que estamos haciendo es manipular un poquito, porque lo que no queremos es que se enfade, solamente queremos que cambie lo que no nos gusta. ¿Vale? Si atacamos solo conseguimos el enfado y ya está. Y lo que haremos en el paso 4 es escuchar realmente, como os he explicado antes, el punto de vista de la otra persona. Vamos a ver la excusa que nos pone, el por qué lo hace como lo hace, ¿vale? Y lo aceptaremos y diremos, ya, cariño, ya, si yo sé que a ti te gusta la tele alta, ¿vale? Le vamos a ir dando un poquito ese punto de vista de la otra persona, lo vamos a aceptar. Entonces lo que haremos será esperar a después de que escuchamos de forma activa cuál es su punto de vista, a ver si esa persona nos da la solución, porque a lo mejor nos dice, ya es que me pongo la tele alta porque es que si no, no se oye, ya sabes que en los anuncios suben la voz sola y luego le tengo que bajar y le tengo que volver a subir. Si nos da la solución, dice, mira, voy a hacer una cosa, me voy a poner un horario y a tal hora me voy a ir a dormir, o me voy a cerrar la puerta aunque tenga calor para que tú puedas dormir bien. Si nos da la solución, perfecto. Y si no nos da la solución, lo que haremos será directamente, a ver si se pasa, pedir nosotros la conducta deseada, pedirle nosotros lo que queremos que haga. Por ejemplo, cuando hace ruido a la hora de dormir, me cuesta conciliar el sueño y me siento muy mal, me siento muy nerviosa. Me gustaría que acordemos una hora para que a partir de ella mantengas el máximo silencio posible, para que yo pueda dormir. Y ahí ya le metes la manipulación total. Vamos a ver qué consecuencias positivas puede tener esto para los dos. Si haces eso, pues a lo mejor nos llevaremos mejor y yo pues haré cosas por ti también. ¿Vale? Entonces lo que procuramos es que comprenda cuál es nuestro problema a partir de su comportamiento y si no es capaz de darnos una solución, la ponemos nosotros de buenas maneras. Estamos haciendo una crítica, pero como ha dicho él, con gracia. ¿Vale? Estamos criticando con muchísima gracia para que en lugar de provocar un enfado, provoquemos un deseo de solucionar el problema. ¿Vale? Si tú estas cosas se las estás diciendo a una persona que le importas y le estás diciendo que tienes un problema, la persona va a querer ayudarte. Pero si lo primero que haces es criticar, la otra persona lo primero que va a hacer es pensar en qué te voy a contestar para dejarte a ti más chafado o más chafada. Entonces ahí se corta la comunicación. Pero si hacemos la crítica con gracia y pedimos un cambio de comportamiento, la comunicación va a fluir mucho más fácil. ¿Cómo respondemos a las críticas? Esa es la otra cuestión. Sabemos cómo podemos pedir cambios de comportamiento, pero ¿cómo podemos tomarnos nosotros esas críticas que todos nos hacen? Os he puesto aquí un pequeño texto que me gusta mucho, que tiene que ver con eso de las críticas. Y dice, un campesino y su hijo adolescente, acompañados de su vieja burra, fueron al campo a recoger leña. Hicieron un haz con ella y la cargaron en el animal. Al verlos pasar, la gente decía, ¡qué sinvergüenzas! Ese pobre animal viejo lleva el haz de leña y ellos tan descansados. Como padre e hijo no querían ser criticados, decidieron liberar al animal de su carga. Y después de dudar quién la llevaba, decidieron que sería el hijo. Pero entonces la gente que los veía pasar comentaba, vaya padre más desalmado. Su hijo es casi un niño y le hace llevar la leña, en vez de cargarla en la burra o llevarla a él. El padre, avergonzado de nuevo, decidió coger él mismo el haz de leña. Entonces los que pasaban y les veían se reían de ellos diciendo, fijaos si son tontos que teniendo la burra carga el padre con el haz de leña. Entonces, ¿qué quiero deciros con esto? Que las críticas, ¿qué pasa con ellas? Quien critica, critique. Él lo va a seguir. Son inevitables. Todos vamos a recibir críticas, hagamos lo que hagamos. Hoy esta charla le gusta a la gente, habrá gente que no le guste, pero es que es natural, es que eso funciona así y no pasa nada. Entonces lo que os quiero decir es que hagáis lo que hagáis, siempre va a haber alguien que os critique, que os diga, oye, pues esto no lo has hecho bien, o esto no me ha gustado, o esto tendrías que hacerlo de otra manera. Entonces, como eso es así en el día a día y a todos nos pasa, debemos estar un poco preparados para ver cómo nos lo podemos tomar y que nos afecte lo menos posible.
El paso 1 para responder bien a las críticas sería pensar de manera asertiva, es decir, la otra persona tiene el derecho, todo el derecho del mundo, igual que lo tengo yo, a expresar su opinión con respecto a lo que yo he hecho o con respecto a lo que sea. ¿Vale? Entonces es pensar que, bueno, las críticas son normales, son naturales, probablemente me lo diga por mi bien, para que yo cambie algo que va a ser favorable para mí y que no es un ataque, aunque sí que lo parezca. Aunque no lo haga de manera como a nosotros nos gustaría, aunque sea una crítica como tal, pensar de manera asertiva, bueno, pues tiene derecho a decirme que esto lo puedo mejorar o lo puedo cambiar, ¿vale? Considerar que esto es difícil, que la crítica es un regalo. Cuando una persona te critica, muchas veces te está abriendo los ojos, porque a lo mejor tú no te has dado cuenta de que has cometido un fallo muy grande, o no te has dado cuenta de que tienes un potencial y no lo sacas porque nadie te ha dicho nunca antes, esto lo puedes mejorar, o puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Entonces veamos eso de forma asertiva, que la crítica es como un regalo, es una forma de darnos a entender que podemos ser mejores personas. Cuando a ti te dicen eso y tú piensas, bueno, me lo está diciendo porque puedo mejorar, puedo ser todavía mejor, probablemente ya te lo tomes de otra manera. Lo que haremos también será pedir detalles sobre esa crítica para comprender por qué nos critican. ¿Por qué dices que esto podría haberlo mejorado? ¿En qué crees que he fallado? ¿Qué es lo que no te ha gustado? ¿Por qué crees que tengo capacidad de hacerlo mejor? ¿Me has visto hacerlo mejor en otras ocasiones? ¿Recuerdas cómo lo hice para que pueda continuar por ese camino? Vamos a pedir detalles. Y entonces, cuando el crítico nos da más datos, aparte de eso, de comprender mejor y de escuchar activamente al que nos está hablando, también vamos a ayudar a cuestionarse al otro, a ver si lo que nos ha dicho está bien o no. Porque a lo mejor al preguntarle, oye, ¿qué crees que he hecho mal? Pero de toda la charla no te ha gustado nada, ningún punto, no me ha gustado nada, pero nada, realmente es nada, no ha habido nada que te haya gustado. A lo mejor al preguntar eso, le ayudamos a cuestionar, bueno, pues no, nada, no, mira, este punto sí que me gustó, mira, pues ya está, pues por lo menos algo, ¿vale? Nos vamos a mostrar de acuerdo con esa persona en lo posible, le podemos decir, pues mira, tienes razón porque hoy no tenía yo la cabeza muy bien en el sitio, no me encontraba del todo bien y es cierto que hoy no he estado muy afortunada, ¿vale? Le podemos dar la razón en lo que pensemos nosotros que le podemos dar la razón. Pensando de manera asertiva y de forma objetiva, vamos a ver en qué podemos decir, oye, pues mira, tienes razón en esto que me has dicho, ¿vale? Le vamos a dar esa razón, esa parte de razón, porque lo que vamos a conseguir es desarmarle. Cuando tú le das la razón a una persona que te critica, en parte, no todo, en una pequeña parte, lo que vamos a hacer es disminuir el cabreo de la persona que nos está criticando. Porque se va a sentir escuchada y se va a sentir comprendida. A decir, mira, esta persona tiene interés en cambiar esto que yo creo que le puede ir bien cambiarlo. ¿Vale? Vamos a emplear evidentemente la empatía para eso, para comprender la crítica de la otra persona. Una vez lo hemos desarmado ya, mostrándonos de acuerdo, ¿no?, con esa persona, lo que haremos será explicarle el por qué lo hemos hecho así, ¿no?, nuestras razones, como os he dicho. No me ha gustado nada tu charla, pues mira, tienes razón en parte o en todo, porque me ha pasado esto y esto y no estaba al 100%, lo siento muchísimo, ¿vale? Explicamos cuál es nuestra posición y lo que podemos provocar es que el criticado, el enfadado, reduzca mucho su nivel, su ira, ¿vale? Explicamos nuestra posición en ese momento. De forma que si aprendemos a pedir cambios de conducta y aprendemos y entendemos que los demás también tienen su derecho a pedirnos cambios de conducta o a criticarnos, como queráis, porque no todo el mundo os va a pedir cambios de conducta, lo normal es que os critiquen, pero bueno, vamos a ir aprendiendo a hacerlo de otra manera. Es entender que las críticas forman parte del día a día y que nos las tenemos que tomar de la mejor manera posible. No podemos actuar de forma que queramos quedar bien con todo el mundo. Eso no es ser asertivo. Y es imposible quedar bien con todo el mundo. Totalmente imposible. Siempre va a haber un 50% a quien le gustarás y un 50% a quien no le gustarás. Y eso está bien. Si a todos nos gustan las mismas cosas, sería un aburrimiento, ¿no? Entonces tenemos que aceptar, como el niño y el burro, que hagas lo que hagas, siempre alguien te va a criticar. Y tenemos que estar preparados para coger esas críticas y aprovecharnos de ellas. Vamos a sacar lo mejor de esa crítica para mejorar nosotros, ¿vale? Y aquí tenemos diferentes ejemplos. Por ejemplo, si te critican y te dicen, no deberías querer salir de casa todos los domingos. Tú puedes contestar, comprendo que a ti no te guste, pero salir de casa los domingos me ayuda a sentirme mejor. Es que ahí que te contestan. Es que ahí ya lo has desarmado.
esos pantalones te sientan mal. Bueno, pues puede que tengas razón, me quedan un poco anchos, pero es que voy muy cómoda con ellos. Ya está, ya no hay nada más que decir. Eres poco hábil para tratar con la gente. Pues sí, es verdad que a veces soy torpe, pero me esfuerzo en mejorar. Oye, intento hacerlo mejor cada día. Ya está, se acabó la conversación. No me atendiste bien cuando te llamé. Es cierto, iba deprisa porque tenía gente esperándome. Conduces demasiado rápido, por tu culpa tendremos un accidente. Comprendo que te preocupe la seguridad, pero no excedo la velocidad y voy con cuidado. ¿Creéis que hay lugar a contestación? Hay que darle muchas vueltas para contestar, ¿eh? Hay que ser muy cabezón y querer tener la razón todo el rato, como hemos visto anteriormente. Entonces, si contestamos a las críticas de manera asertiva y las hacemos también de manera asertiva, vamos también a mejorar la comunicación en muchos niveles. ¿Vale? Vale, pues hasta aquí hemos llegado. Lo que hemos visto hoy en este ratito que hemos estado juntos es qué es lo que tenemos que hacer para aprender a escuchar de manera activa, que habéis visto que son claves muy sencillas, muy fáciles, pero que no todo el mundo hace. Y os invito a que lo utilicéis y a que enseñéis a la gente de vuestro alrededor lo que es escuchar y lo que no es escuchar. Y también os invito a que, por favor, escuchéis las conversaciones de los bares, porque os vais a quedar pasmados. El problema de querer poseer la verdad. Espero que hayáis hecho un cambio de chip en el sentido de que no somos poseedores nadie de la razón ni de la verdad. Que dentro de dos puntos de vista yo tengo la razón al 100%, pero la otra persona también. Y a partir de ahí va a ser más fácil llegar a una negociación o a un acuerdo. ¿Qué es la conducta asertiva? Ya sabéis, no ser ni pasivos ni agresivos, sino ser el punto intermedio. Ser capaz de defender lo que tú crees, lo que tú piensas, tus deseos, pero también aceptando que los demás también tienen su derecho a muchas cosas, a respetar y a no humillar a los demás. Saber comunicar de manera correcta, de manera respetuosa, pero sin dejarte pisar por nadie. Insistir en qué es lo que tú quieres o qué es lo que a ti te gusta, pero siempre con respeto. La técnica del sándwich, muy fácil. Entiendo que tú, pero yo, ¿qué te parece si? Me gustaría que la pusierais en práctica, ¿vale? Y me contáis, a ver qué os pasa. ¿Cómo criticar, no? En lugar de criticar, vamos a pedir cambios de conducta. Yo tengo un problema, acordaros, cariño, es que tengo un problema. Ah, sí, dime qué te pasa, ¿vale? Abrir esos oídos del todo para que te escuchen bien. Y cómo responder a las críticas. Cuando nos critican, tener claro que todo el mundo nos va a criticar por algo. Debemos de estar preparados. Responder a las críticas de manera asertiva, intentar estar de acuerdo en lo posible y luego dar nuestra explicación. De esa forma capturamos la atención del otro y va a ser mucho más fácil que nos entiendan, que entiendan por qué nos hemos comportado así. Y por supuesto, como hacen las personas asertivas, intentar siempre mejorar, saber cuáles son nuestras limitaciones, no exigirnos demasiado, pero oye, tenemos que seguir mejorando, ¿vale? Eso va a generar en nosotros una buena autoestima, ¿vale? Y una buena calidad de relaciones personales con los demás. Así que nada, hasta aquí hemos llegado y si tenéis alguna duda, estoy a vuestra disposición.